estado viendo que el libro de Judas sí en algún momento creo que se enseñó hace unos años atrás, no me tocó a mí darlo, pero yo quisiera entrar en este libro y dividirlo en 3 partes para que cada miércoles de aquí hasta octubre pudiéramos escudriñar las escrituras de este libro sencillo, es muy pequeño, pero es una cápsula. No es que esté sucediendo algo, sino nada más está avisándonos de lo que tenemos que tomar, las medidas de precaución necesarias, porque vivimos en un mundo donde el enemigo está continuamente trabajando y haciendo de las suyas, y nosotros como pueblo de Dios a veces nos agarra tan dormidos, tan conformes, que pensamos que así va a ser siempre bonito, ¿no? Todo está color de rosa, y no esperamos en ningún momento dado ningún contratiempo espiritual, ningún intento que quiera hacer, pero lo hemos visto y lo hemos vivido. Nosotros en algún momento dado estuvimos en China y vimos la iglesia de China que había crecido con la palabra, pero llegó un momento donde había crecido tanto el número de los creyentes que de alguna forma empezó a haber un mecanismo donde se empezaron a meter en esas congregaciones otra ideología, y finalmente tratando de frenar la multiplicación y la sana doctrina. Y sabemos que esto viene no del hombre, esta es una obra que viene de las mismas tinieblas, que el adversario se opone, quiere robar la semilla para que no creamos y no nos salvemos. Judas es uno de los, tal vez no diría incomprendidos, pero es un personaje que a veces se confunden. Los que no conocen bien la escritura piensan que es Judas Iscariot, que antes de ahorcarse escribió el libro, y no es ese, es otro. Aquí el libro de Judas es un libro escrito, se entiende, y ahorita lo vamos a tratar de captar bien, que es una persona que estuvo muy cerca de Jesucristo. Se cree que fue vamos a decirlo, un medio hermano de Jesucristo, que no creyó en él, que dudó de él. Hasta el capítulo 7 de Juan está entre los hermanos que cuestionaban a Jesucristo, a su hermano, que habían crecido con él, pero no sabían que era un medio hermano, no sabían que él había sido concebido por el Espíritu Santo en María, y que después nacieron ellos ya por una relación normal entre José y María. Sin embargo, aquí en el capítulo 1 de Judas, que es un solo capítulo, por eso lo voy a dividir en 3 partes, son 25 versículos, y dice aquí: Judas, siervo de Jesucristo. Este título, que ahora se describe a sí mismo como siervo, como doulos, nos deja asombrados, porque viene siendo una persona que jamás pensaría que se iba a someter a ese hermano mayor que estaba en la casa. Jamás lo hubiera pensado. Pero cuando Jesús muere en la cruz y resucita, como que llegó una revelación a aquellos que vivieron con él, que comieron con él, que lo conocieron, y empezaron a entender quién era él realmente. Y aquí se conoce y se describe a sí mismo Judas como siervo de Jesucristo. Y luego, para afianzar un poco nuestra comprensión quién es él, dice: y hermano de Jacobo. Se conoce a sí mismo como hermano de Jacobo. Aquí hay 2 hermanos. Se cree que Jacobo es el Santiago que escribió el libro de Santiago, ¿sí? Entonces es probable que se pueda entender que hay 2 medios hermanos que escribieron aquí parte de las epístolas que estamos leyendo hoy en día, siglos después. Y aquí Jacobo es ese medio hermano. En el libro de Marcos capítulo 6 nos habla un poquito de eso, nada más para aclaración, y luego para continuar. En Marcos capítulo 6 nos describe aquí Marcos, versículos del 1 al 3, dice aquí: salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María,
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí en esta porción de la Escritura y en otras partes también en Lucas, nos menciona esta conexión que hay ahí. Más adelante lo vemos aquí a Judas participando en la iglesia de los Hechos. Y volviendo al capítulo 1 de Judas, la descripción que él hace de sí mismo es una conexión que él necesita plantear para que haya como prestándole atención a alguien que ha estado cerca del Señor. Y dice en el versículo 1: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. A los llamados. Yo creo que si tú estás hoy aquí esta noche, si nos estás viendo esta noche, tú eres un llamado. Somos llamados. Oímos la voz de Cristo y volteamos a Él y le hemos seguido. Los llamados son aquellos que oyen esa voz, como Samuel, que oyó la voz de Elí cuando le llamaba. Y Samuel no entendía, no comprendía quién era esa voz, de dónde venía. Él confundió, pensó que era Elí, y fue varias veces. A la tercera fue cuando ya le dijo Elí: aquí no es, tienes que escuchar, tú dile, habla que tu siervo escucha. Y es ahí donde ya empezó a afinar el oído Samuel a un llamado que él tenía. Moisés es otro llamado, está caminando en el desierto, una zarza ardiendo, y le habla Moisés, y es un llamado. Saulo de Tarso va rumbo, camino a Damasco, a perseguir a los cristianos, y cae al suelo envuelto en una luz y dice: Saulo, Saulo. Y empezamos a darnos cuenta cómo Dios efectivamente tiene llamados y está llamándonos, y a veces estamos nosotros llamados. Hace unos días yo estaba escuchando que cuando el Señor, cuando leemos las Escrituras, es bueno que tú te pongas en el lugar del sitio donde está sucediendo el milagro, la sanidad, donde está caminando Pedro sobre el agua, que tú te pongas ahí como tal vez en la barca viendo aquel acontecimiento, que te vayas acercando un poco más a la Escritura y verte a ti mismo metido en eso que estás leyendo. Aquí dice a los llamados, te está hablando a ti, no le está hablando a esa gente de aquel entonces, te está hablando a ti. Está diciendo a los llamados, a los santificados en Dios Padre. Santificados quiere decir a los que han sido apartados, los que han sido de alguna forma distinguidos de entre todos. Dios nos ha santificado, nos ha apartado para Él, nos santifica por medio de su sangre, nos identifica como hijos. Y ahí es donde dice: santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Guardados, o sea, es una forma de preservar. Tú eres una persona que por el amor de Cristo eres guardado, eres preservado, estás protegido por el Señor, bajo la sombra del Altísimo. Él está guardándote. Involúcrate en este versículo, reconócete a ti mismo en Él, porque Dios te está hablando esta noche. Y luego con el versículo 2 suelta una bendición y una declaración. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Misericordia, algo que Dios quiere concederte, una misericordia te ha sostenido, te ha mantenido firme hasta el día de hoy. Y luego dice paz, algo que el mundo no te puede ofrecer, la paz que el mundo no puede dar. Esa es la paz que yo te quiero dar. Es una paz tremenda, es una paz que rebasa toda nuestra comprensión. Filipenses 4 nos lo describe. Y luego dice amor, el amor del Señor, y dice que se multiplique, que se incremente, que sea más de lo que tú pudieras pedir o pensar. Un amor que te envuelve, un amor que te enternece, un amor que ahuyenta tus temores, ese amor que protege, ese amor que te afirma, que aunque el mundo no te ame y el diablo te acuse y sientas que estás totalmente aislado, el amor de Dios te sigue sosteniendo. El amor de Dios sigue estando contigo. Es ahí donde tú te tienes que sostener en estos pilares, en estas palabras: misericordia, paz y amor. Esto es tuyo. Dios tiene misericordia de ti. Tal vez los demás no tengan. A veces ni nosotros mismos tenemos misericordia con nosotros mismos.
nos condenamos o nos acusamos o nos reprobamos, lo que tú quieras y mandes, pero hay una abundante misericordia de la cual tú puedes tomar de ahí. Es algo que te lo da Dios gratuitamente, es una gracia. Y la paz también. Buscamos la paz de diferentes maneras. Se nos escapa la paz de las manos, pero la podemos recuperar cuando nos acercamos a Cristo y declaramos que yo estoy involucrado en estos versículos, yo estoy incluido aquí. Y amor, ese amor ha sido derramado ya, y ese amor es exclusivo para tu persona, y no nomás así, sino que comprendamos, si tú fueras el único ser de todo el universo, créeme lo que Cristo hubiera bajado desde el tercer cielo a este universo a recoger y a buscarte y a dar su amor por tu persona, solamente por tu persona. Entonces ese amor lo tienes que captar. Tal vez ni lo vamos a comprender en su magnitud, pero eso es lo que hay. Y aquí dice el apóstol Judas que él está orando que se multiplique. Y yo creo que es como un pan que lo pone en tus manos. Él te pone en tus manos misericordia. Él pone en tus manos el pan de la paz. Él pone en tus manos el pan del amor. Y ahora quiere que ese pan se multiplique para que le des misericordia a los demás, y para que le des paz a los demás, y para que le des amor a los demás. Ese pan lo quiere poner ahí en tus manos para que se multiplique y que eso sea de una manera en que podamos ministrar a multitudes. Versículo 3. Judas significa alabanza, y es una persona que podría continuar con un toque muy bonito. Empezó muy suave su mensaje. Es una forma muy linda de empezar, y parece que viene una alabanza a este grupo. Esta carta parece que se empalma con las epístolas de Pedro, porque son muy parecidas. Algunos creen que fue escrita después que las que Pedro escribió, la epístola, la primera y la segunda epístola, porque el contenido son muy parecidos. Y algunos creen que fue primero las epístolas de Pedro y luego las de Judas. Otros sospechan que fueron simultáneas, de una sola fuente, y de ahí salieron las epístolas de Pedro y la de Judas. Eso es lo que creen algunos. Pero indistintamente, y eso no nos debe de quitar el sueño, aquí lo importante es de que Judas tiene una preocupación y está interesado en advertir, quiere mandar una alarma, está como soltando una emergencia, como una preocupación que tiene. Versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Aquí empieza a hablar, empieza a poner ahí una base que dice aquí: hay una gran solicitud. Él tiene una gran solicitud, una urgencia, le urgía. Estaba oyendo que venía algo. Es como alguien que ve que viene un tsunami, y está avisando: viene un tsunami, prepárense, suban más alto. Es lo que sucedió en el tsunami allá en Japón. Cuando se anunció que venía el tsunami, que todavía estaba a muchos kilómetros de distancia, los que estaban entendiendo, los que tenían los aparatos sensores, los que supieron el aviso, dijeron: es un tsunami, la magnitud es muy alta, suban más alto. Y la gente, algunos creyeron, otros no creyeron, y finalmente hay unos videos de eso, de lo que pasó, que es increíble. Y hasta me tocó oír uno de ellos que estaba avisando en el muelle, diciéndoles: ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y la gente indistinta caminando por el muelle, y les dijo: tontos. Así, esta palabra no se usa en Japón. Así soltó una desesperada palabra diciendo: qué necios son, no están prestando atención. Y vino, y de repente ves cómo llega y se lleva las olas a todos. Aquí está diciendo: tenía una gran solicitud de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros, exhortándolos. Aquí es como sacudiéndolos, despertándolos, desempolvándolos,
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, está hablando de contender, es una palabra militar. Aquí está hablando, esa palabra exhortar, es una palabra de un general que le habla a los soldados. Así es en el lenguaje griego, es una palabra que se usa en términos militares de un superior a un subalterno. Exhortándolos que contendáis. La palabra contender es pelear. Que contendáis, que te equipes, que te vistas de toda la armadura necesaria y contendáis. No eres un soldado de desfile, no eres un soldado que se sienta ahí en un sillón viendo la tele, sino te está viendo a ti como un soldado que está siendo llamado a la línea de batalla. Esto es lo que está diciéndole aquí. Les estoy exhortando que contiendan ardientemente, es decir, con toda la pasión, con todo el corazón, quemando tu corazón, un celo por las cosas de Dios, sí, por la fe. Tenemos que contender por la fe. Acuérdate lo que dice Lucas 8, versículo 12. Viene el diablo y roba la semilla para que no crean y no se salven. Tú no puedes permitir que te roben la fe. La semilla es tu fuente de fe, la palabra es tu fuente de fe. Y no puedes darte el lujo que te roben la semilla. Te roban la semilla y entonces te roban la fe y roban tu salvación. Ahí dice para que no se salve. Ahí lo dice. Entonces está dando una advertencia seria. Algo vio Judas, algo oyó Judas. Algo se dio cuenta, en alguna reunión detectó algo que estaba pasando en esas iglesias en las que él estaba y detectó algo que se había infiltrado y que no se habían dado cuenta los demás. Y él, como una atalaya, está viendo que viene un tsunami, que hay algo ahí metido. Él discernió que había tal vez lobos vestidos de ovejas ahí metido. Y él está totalmente preocupado porque el rebaño está dormido. No están alertas. Los pastores de esas iglesias estaban dormidos, no estaban alertas, no estaban avisándole a la gente. La gente se estaba comiendo lo que le ponían enfrente. Vivimos en un tiempo tan difícil que todo está abierto para que tú comas lo que quieras por medio del internet. Mucha gente viene a una iglesia y luego se va a otra y luego se va a otra y luego se va a otra y andan ahí, no echan raíces, no dan cuentas a nadie, nadie sabe quién es, está por un rato y desaparece. Y esa es una situación muy vulnerable y es exactamente lo que el adversario quiere. Una oveja que es inconstante, una oveja que no tiene raíces, que no tiene nociones de doctrina sana, que no se ha discipulado, que no entiende los principios de autoridad, que no conoce al Espíritu Santo, que no conoce la Biblia y es fácil víctima, la ataca con mucha facilidad. Este versículo es un grito de advertencia desesperado por este hombre que ha detectado algo y está diciéndonos algo, que viene poderosamente en contra de la iglesia y que él quiere cuidarla. Y la dejó Dios, esta escritura, antes de Apocalipsis. Es por decir, la última epístola de toda la serie que tenemos en el Nuevo Testamento. Antes de entrar a Apocalipsis, la está dejando el Señor como una cosa insignificante pero indispensable para que nosotros sepamos qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Les estoy exhortando a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Ha sido una vez dada a los santos. Esta fe te ha sido dada y por medio de ella tú eres salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte, sino que tú eres salvo porque esa fe que Dios puso en tu corazón, esa es una provisión de Dios, la usaste correctamente en la persona de Cristo y en su palabra. Por lo tanto, tienes que contender ardientemente por esa fe que te ha sido dada. Si tú lo imaginas en el fútbol, una persona en el fútbol americano, cuando recibe el balón, el que trae el balón para meter carrera,
el adversario, el equipo contrario, lo que busca es tumbar al que trae el balón. Y si es posible, arrebatarle el balón, ¿sí? Tratar de arrebatarle el balón para que una vez que está en el aire el balón lo puede tomar y él es el que va a meter la carrera. Entonces, como que el balón viene siendo la semilla de la fe y el adversario está detrás de esa semilla de la fe para que por medio de esta fe tú no anotes ninguna carrera, ningunos puntos a favor del equipo del reino de Dios. Él busca que tú seas estorbado y que no llegues a entregar, a poner esa semilla al otro lado ya cuando llegas a la meta, ¿sí? Porque el adversario sabe lo valioso, lo importante de lo que es la fe y por eso le interesa destruir o robar la fe que tú tienes. Versículo 4. Y empieza ahora sí Judas directamente, o sea, no se detiene. Se ve que es una carta desesperada. Me da la impresión que es una carta hecha, claro, inspirada por el Espíritu Santo, pero con una urgencia, con una prisa. Es corta, es concreta, es muy concentrada, no anda por las ramas, va al grano, va al punto. Está hablando de lo urgente, está hablando de lo que es valioso, de lo que se tiene que tratar. No pierde tiempo. Es como una emergencia que de repente está el edificio en llamas y no puedes decir, oye, fíjate qué bonito estuvo el día, sí, está muy bonito el día, qué padre está. Oye, espérame, no puedes perder tiempo en otras cosas, tienes que enfocarte y decir, ¿sabes qué? Se está quemando el edificio, tenemos que sacar a la gente de ahí rápido, no podemos perder tiempo. O sea, se va al grano, así de urgente es la advertencia que está presentando aquí Judas. Versículo 4. Dice, les digo esto de pelear ardientemente, les exhorto que lo hagan, que contiendan ardientemente por la fe, porque algunos hombres han entrado, ahora sí ya empezó a advertir, han entrado encubiertamente, A mí en mi caminar con el Señor, ya voy para 38 años con For Dios, pero en mi caminar con el Señor, en algunos lugares a donde me ha tocado, lo he detectado. Me tocó una vez en Pachuca, que entraron 2 personas que venían con algo. Y como yo iba de vez en cuando porque vivía 3 horas de ahí, entonces yo iba una vez sí, una vez no. Y había una pareja que llegó ahí y se sentaron. Y cuando estábamos, se acercaban, saludaban, abrazaban, muy bien todo. Pero cuando no íbamos, ellos sutilmente se iban con la gente, iban robando el corazón de la gente y sutilmente les empezaban a sembrar una doctrina. Se les conocía como los niños de Dios. Eso es una secta que se estaban metiendo con ellos y los estaban envolviendo con esa doctrina. Uno de los que estaba ahí me avisó, me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues cada vez que te vas, estas gentes son muy amables, nos invitan a comer y platicamos, pero poco a poquito nos han ido hablando y nos han dado un material y quieren que repartamos el material a los niños. Ellos van detrás de los niños y no sabemos, pero yo dije, ¿sabes qué? No muevan nada, que no se venda nada, que no se entregue nada, dénmelo hasta que venga el pastor y nos diga qué hacemos con esto. Fíjate qué sabio ese hombre. Le di gloria a Dios por eso. Y cuando llegué los detecté, le dije, estos son niños de Dios, esto es una secta. Ellos no se casan, ellos tienen varias mujeres, pueden tener relaciones hasta con niños, porque según ellos esa es la doctrina que el fundador de ellos les enseñó. Y existen y están aquí en Monterrey también. Así es que, pero lo que quiero que entendamos es que encubiertamente el adversario lo que hace es entrar para pervertir el camino, para desviar la doctrina. Dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. Te habla de la estrategia del adversario tan sutil que puede entrar a través de una película que tú ves con un mensaje que ni te imaginas y ya te sembró algo. Puede entrar a través de un libro que tú lo ves en la librería cristiana y ahí está. Hace poco oí una persona que se acercó y me dijo, uno de los alumnos, estábamos hablando del evangelismo, que por qué no evangelizaban, que cuál era el problema, cuál era el impedimento que sentían por no evangelizar. Y un alumno me dijo, ¿sabes qué? Mira, te voy a ser franco, es que yo oí a un pastor que dijo que el hecho de evangelizar no valía, que el hecho de hacer que una persona reciba a Cristo no tiene ningún valor, eso de repetir la oración no salva a nadie.
Y yo me quedé así. Dije, a ver, espérame. Hay muchas maneras de una persona poder recibir a Cristo. Puede recibirlo sin que haga la declaración de fe. Cornelio no confesó a Jesús, no dijo Jesús es mi Señor, lo creyó de corazón, pero oyó el mensaje del Evangelio. O sea, mi deber es predicar el Evangelio. Ahora, en otra parte en Romanos me dice a mí que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces, yo no descarto que una persona pueda recibir a Cristo también hablando. Y si yo menosprecio esa escritura, entonces ya hice una excepción y estoy tijereteando la Biblia. Y entonces a mí me preocupa que alguien diga eso. Que tú avientes una semilla en un terreno y la siembres a unos 10, 15 centímetros de profundidad, y al día siguiente vayas y no veas nada, no quiere decir que la semilla no está trabajando. Y si vas una semana después y no ves nada, no quiere decir que la semilla allá porque no lo ves, no está trabajando. Si yo no veo que una persona recibió a Cristo y ha habido cambios radicales ese mismo día, no quiere decir que el Evangelio no está trabajando. ¿Me estás entendiendo? Yo soy un ejemplo de eso. A mí me compartieron en la facultad. Yo recibí a Cristo en la facultad. Y 17 años después me cayó el 20. ¿Sí me están entendiendo eso? Entonces, señores, tenemos que tener mucho cuidado con esas ideas o esas doctrinas que bloquean a la gente a predicar el Evangelio. Y entonces, sin darnos cuenta, dice aquí, estos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, ya está preparado. Dios sabe que va a suceder esto. Jesús mismo nos lo dice en Mateo 24. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aquí es donde entramos en la supergracia. La gracia que había llegado a estas iglesias, a estos grupos, habían entrado otro tipo de corrientes, vamos a llamarlo así, de pensamientos, de doctrinas, donde decían que si tú ya recibiste a Cristo y tú ya eres salvo, por la gracia ya eres salvo, entonces ya no necesitabas cuidar tu salvación, ya no necesitabas preocuparte por vivir una vida disipada. Tú puedes vivirla, no pasa nada, tú ya eres salvo, tú ya tienes salvación, eres predestinado, etcétera. Y estas doctrinas empezaron a entrar de tal manera que la gente empezaba a asimilar estas ideas y empezaban a caer en la supergracia. Y esta supergracia hoy en día la estamos oyendo en muchos lugares donde hay una gracia mal entendida. Definitivamente hay gracia, definitivamente Dios es misericordioso, definitivamente Dios quiere salvar a todos y Dios nos perdona si pecamos y nos arrepentimos. Pero esta gracia de la que están hablando es una gracia de libertinaje donde ya no te tienes que arrepentir. No sé si me entiendas. Tú puedes ahora darle vuelo a la hilacha y ya no tienes que arrepentirte. Ya puedes seguir por ahí una vida disipada. Al cabo ya eres salvo, ya oraste, ya lo recibiste. Hasta hay una foto, te bautizaste en agua y puedes vivir la vida que te dé la gana. Esa era la idea que había en ese tiempo. Estos eran los gnósticos de aquel entonces. Promovían que el espíritu se salvaba, pero la carne no tenía por qué mortificarse. La carne puede disfrutar lo que quiera y hacer lo que le da la gana. Y esa ideología ha entrado a la iglesia en estos tiempos. Y aquí es donde tenemos que levantar una batalla como soldados, porque Dios nos está exhortando a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Entonces dice aquí que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es otra corriente de pensamiento, la que niega que Jesucristo es Dios. Lo niega. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo que este espíritu que quiere entrar, esta doctrina que quiere entrar,
que niega a Jesús su lugar como Dios, negar a Jesús que vino en la carne. Dice aquí, si quieres ir a la epístola de Juan, la segunda epístola de Juan, hay también una enseñanza muy valiosa que nos refiere aquí el mismo, este apóstol Juan, en la segunda epístola de Juan, en el versículo, creo que es el 5, te voy a llevar desde el 7. Dice ahí, noten qué seria era la situación en su tiempo, en las advertencias de aquellos días para proteger a la iglesia. Nosotros rara vez hablamos de estos temas públicamente aquí en la iglesia. Casi siempre hablamos de otro tipo de temas, aunque todo va junto. Si tú conoces la sana doctrina, entonces tú te puedes defender. Pero aquí esto es ya más abierto, esto es como una advertencia. Y dice aquí, versículo 7 de la segunda epístola de Juan, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Si niegan que Dios bajó este mundo y se hizo hombre y no lo creen, es el anticristo. Son gentes que se oponen, y ya sabemos, hay unas corrientes de ese tipo de pensamiento. Así que miren por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cuida tu salvación, es lo que está diciendo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. ¿Por qué diría eso? Porque van tocando de puerta en puerta, y mucha gente le abre la puerta para oír esa doctrina. Dice ahí, no los recibas en casa, no los dejes entrar, ni les digas bienvenido. Fíjate qué duro. Tú dices, oye, qué falta de amor. No, no es falta de amor, es un sistema de protección que Dios está poniéndole a su pueblo, y está diciendo: cuidar tu salvación, cuidar aquella fe que te fue dada, pelea por ella ardientemente, y cree que Dios es el único soberano y nuestro Señor Jesucristo su Hijo, y que nosotros creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres son uno. Esa es la fe que brota de aquí, de las Escrituras, y nosotros creemos en eso. Versículo 5. Les quiero recordar, ya que advirtió lo que estaba sucediendo, ahora aquí Judas dice: les quiero recordar, ya que una vez lo habéis sabido, ya ustedes saben de esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Imagínate lo que está diciendo. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, 10 plagas, cruzaron el mar Rojo, y después de cruzar el Rojo les mandó maná y los sostuvo y los bendijo y les dio la nube y les dio la columna de fuego en la noche. Todo eso lo proveyó Dios a toda esa gente. Pero llegó un momento donde Dios los llevó a un punto de creerle que podían tomar la tierra, y no creyeron, no le creyeron a Dios. Y Dios dijo: ¿saben qué? Estaban a punto de entrar a la tierra de promesa, ahora ustedes se van a quedar en el desierto. Y ahí terminaron sus días en el desierto. ¿Me están entendiendo? Aquí Judas está diciendo: tú ya recibiste la salvación, tú ya cruzaste el mar Rojo, tú estás probando el maná, estás disfrutando las bendiciones de Dios, pero aún te queda camino por recorrer. Tú pelea la buena batalla de la fe hasta el último día de tu vida en la tierra. No des por hecho que ya eres salvo. Eres salvo, definitivamente, pero tienes que caminar todavía por este mundo hasta llegar al final. Eso es lo que está diciendo. El pueblo de Israel dijo: no, ya le hicimos, nos salimos de Egipto y no queremos, no le creemos a Dios de esa tierra de promesa. Queremos, aquí vamos a pasarla, aquí en el desierto, en este mundo, nos vamos a divertir. Al cabo, quién sabe si hay allá discotecas en el cielo. No sabemos si hay allá otras cosas donde podamos divertir. Es muy aburrido. No vaya a ser que a la hora de la hora no haya nada y te quedas de este lado.
creyendo que este mundo es tu cielo, cuando no lo es. Esto es lo que está diciendo Judas. Acuérdense lo que pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Versículo 6. Acuérdense lo que le pasó a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Sí? Los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿De qué se está refiriendo el Señor? Algunos suponen que son los ángeles que aparecen ahí en el libro de Génesis 6. Yo creo que más bien son de Apocalipsis 12, versículo 7, que hubo una gran guerra entre los ángeles de Dios y los ángeles del dragón. Y en esa gran pelea fueron expulsados. No guardaron su dignidad, dice la Escritura. No apreciaron su posición de ángeles. Noten, ahora está hablando no de personas, está hablando de ángeles. Y está diciendo, quiero que me entiendan, ni a los ángeles los perdonó. Ni a los ángeles los perdonó. Los ángeles perdieron su dignidad, no apreciaron su posición de estar en la posición en la que estaban ya puestos por Dios para su adoración y su servicio. Quisieron hacer más, quisieron subirse a otros niveles, quisieron zafarse de la autoridad de Dios, y en esa rebelión, dice ahí en Apocalipsis 12, fueron arrojados a la tierra, fueron echados fuera del cielo. Ahí, velo por favor para que me entiendan un poquito. Capítulo 12. Nomás para verlo, ¿sí? Capítulo 12 de Apocalipsis dice: había una gran pelea, versículo 7, versículo 8, no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Quiere decir que fueron echados de ahí. Y fueron lanzados el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué quiere decir eso? Perdieron su dignidad. Perdieron su lugar de honor, perdieron su oportunidad, su privilegio que tenían, lo perdieron. A los ángeles. Ya no está hablando de personas nada más, está hablando de estos seres creados por Dios que no supieron honrar y guardar su posición, la perdieron. Versículo 7. Y como Sodoma y Gomorra, ahora te usa otro ejemplo, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Cuáles aquellos? Los que se murieron en el desierto, el pueblo de Israel, que después de ver las manos poderosas de Dios, estuvieron ahí divagando en el desierto, quejándose y negando creerle a Dios que ya les había dado la tierra de promesa. Dice, quiero que veas lo que le pasó a esos que se quedaron en el desierto. Ya no llegaron a la tierra de promesa por su incredulidad, por descuidar su fe. No contendieron por su fe. Quiero que vean a estos ángeles que en el cielo también fueron arrojados fuera, porque también ellos no honraron la dignidad que se les estaba dando. Fueron echados fuera. Versículo 7. Y ahora Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, o sea, había una degradación tremenda. Eso es la supergracia. Eso es lo que estamos hablando, de que ya no se sienten culpables, no se sienten por qué arrepentirnos, no conocen el arrepentimiento después de haber recibido a Cristo. Yo lo conozco después de haber recibido a Cristo, y yo te animo a que lo reconozcas tú después de haber recibido a Cristo. El arrepentimiento es algo que te va a acompañar todos los días de tu vida. De algo te tendrás que arrepentir. De algo tendrás que pedirle perdón a Dios o a alguien que te ofendió o a alguien que tú ofendiste. Tenemos que entender que esto sigue caminando con nosotros. Aquí dice que no. Ellos dijeron no, ya lo hicimos. Llegamos a una tierra fértil, tenemos todo. Y entonces dice aquí, hicieron todo contra naturaleza. Imagínate la degradación. Tú lees Romanos capítulo 1 y empiezas a ver cómo se degradó la mente humana al punto donde se empezaron a perder totalmente. Perdieron todo sentido de moralidad, todo sentido de lo correcto. Eso es lo que está viniendo en este mundo, y es lo que está entrando a las puertas de todo lo que tenemos. Está entrando en todos los ámbitos. En todos los ámbitos está entrando esta corriente y quiere entrar por esa puerta.
quiere entrar aquí. Esta es la que más quiere destruir, porque de aquí está saliendo salvación, de aquí está saliendo revelación, de aquí está saliendo la palabra, de aquí está saliendo la llenura del Espíritu, de aquí está saliendo. No sale de allá de H-E-B o Walmart, no sale de ahí, sale de aquí, sale de la iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? Y entonces dice, le hicieron contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fue un ejemplo. Ese es solo un ejemplo. La destrucción de esas ciudades que quedaron pulverizadas es solo un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Segunda de Pedro 3 es lo que dice que va a pasar al final. Eso que pasó en Sodoma y Gomorra es solo un ejemplo. Lo que va a suceder al final viene en segunda de Pedro 3, que los elementos serán destruidos por fuego, que todas las obras de la tierra serán consumidas en fuego. Eso va a suceder. Eso de Sodoma y Gomorra es solo un ejemplo. Dios nos dio a nosotros en este tiempo un ejemplo de las cosas que suceden cuando se destruye toda una ciudad por una explosión. Bueno, eso es un ejemplo para que tú entiendas lo que pudiera suceder, lo que está por suceder, de lo que pudiera estar ya a la puerta, y nosotros tenemos que guardar ardientemente nuestra fe, protegerla, no dejar que nadie te la quite, que nadie te quite a Cristo, que nadie te quite la Biblia, la palabra, que nadie te quite el Espíritu Santo y que tú lo ignores o lo desdeñes o lo desprecies. No puedes darte ese lujo. Estás corriendo un riesgo eterno. La advertencia de la carta de Judas es eso: cuídalo, cuídalo. Versículo 8. Aquí terminamos. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, así les llama, soñadores, y son gentes, fíjate por qué dice esos soñadores. Estos soñadores, esos hombres que entran encubiertamente, son soñadores. Tuvo un sueño, y tuvo un sueño, y tuvo un sueño, y tuvo una visión, y tuvo un sueño, y continuamente hablan de tuvo un sueño. Se ve que aquí Judas está diciendo, cuidado con esos soñadores. No está descalificando todos los sueños. Hay sueños que sí son legítimos, son de Dios. Lo bueno es consultar y preguntar, oye, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Si no está seguro. Pero hay gente que se guía nada más por sueños, y se guía nada más por esto, y se sienten muy espirituales, y lo único que están haciendo es abrir puerta a que el enemigo venga y los engañe. ¿Sí estamos entendiendo eso? Aquí lo dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Estamos hablando de que estimulan a la carne. Muchos de esos sueños son carnales más que espirituales. Mancillan la carne, la atan. Más adelante dice, rechazan la autoridad. Esto es algo típico de Satanás, rechaza la autoridad de Dios. Entonces ese espíritu baja aquí, en la tierra, y rechaza la autoridad establecida por Dios. Rechaza al papá, a la mamá, rechaza al pastor, rechaza la autoridad, no la quiere. Hay algo ahí adentro, no lo quiere. Hay una rebelión interna que viene del mismo abismo. Y aquí te está diciendo qué es lo que los hace infiltrarse en la iglesia para hacer lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque odian la autoridad. Odian, aquí dice, rechazan la autoridad. Y también blasfeman de las potestades superiores. Y aquí estamos hablando de que se levantan continuamente en contra de esa autoridad suprema de Dios. Se burlan de Dios. Cuando tú lees el libro de Génesis capítulo 5, habla de Nimrod. Y Nimrod era un poderoso guerrero, y que la descripción que hace es un hombre que está afrentando las autoridades supremas, el cielo. Nimrod es, por decir, el padre de Babel, y él afrentaba las autoridades supremas. Poderoso, valiente delante del Señor, dice ahí. Esa palabra delante del Señor está diciendo alguien que afrentaba las autoridades supremas. No era un valiente delante de Dios, que Dios se deleitaba con su valentía. No es así. La interpretación es alguien que afrentaba, que se jactaba de sus poderes que él tenía,
delante de Dios y decía: a ti no te necesitamos, nosotros podemos solos. Esa es la mentalidad de Babel. No queremos una torre tuya, queremos construir nuestra torre. No queremos el nombre que tú nos has dado, queremos nuestro nombre. O sea, esa era, y no queremos tus piedras y mezcla para las juntas. Nosotros tenemos nuestra tecnología, nuestros ladrillos y nuestro asfalto. Nosotros podemos hacer todo sin ti, es lo que están diciendo. Tú léete Génesis 11 y está retando la provisión de Dios. La están desdeñando, la están despreciando. Aquí la advertencia de Judas es una advertencia celosa, seria, que está preocupado por la salud de la iglesia. Está buscando que la iglesia se defienda y que todos sepan cómo defenderse. Una de las principales cosas, y con esto termino, es tu recurso vital. Para mí son básicamente las tres cosas. Número uno, tu recurso vital es la Biblia. Que tú la leas, que tú te familiarices con la Escritura, que tú te metas a la Escritura, que escudriñes la Escritura, que tú como oveja tengas la capacidad de rumiar este mensaje. Vuélvelo a oír, léelo tú solo, y otros que salen, que tenemos ahí, rumiar la Escritura hasta que se haga carne, hasta que se haga digerida en tu vida. La palabra, no solo de pan vivirás, necesitas la palabra de Dios. Número dos, necesitamos estar conectados con Cristo, caminando con Cristo y aprendiendo de Cristo, las cosas que Él dejó establecidas, aprender de los consejos, de las enseñanzas que Cristo nos dejó en la Biblia. Sencillo, sin complicaciones teológicas, sino lo más sencillo, sumergirnos en conocer a Cristo y hacerlo Señor nuestro. Caminar con Él, platicar con Él en nuestras oraciones, familiarizarnos, meternos con Él. No es alguien distante. Él dice que no está lejos de muchos, no está lejos de nosotros, que aún palpándolo podemos tener. Y la tercera cosa es el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu, que tú te llenes del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que te va a dar discernimiento, te va a ayudar a discernir lo que sí es y lo que no es, te va a ayudar a escoger lo que venga. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de filtrar lo que se dice desde aquí, sea quien sea, aunque sea yo. Todos tenemos la responsabilidad de filtrar lo que se dice desde aquí, sea quien sea. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, a distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y podría yo ya incluir la cuarta, que viene siendo congregarse, estar en familia, estar cubiertos en la iglesia, conectándose entre los mismos miembros del cuerpo de Cristo, estar congregándose, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Cuanto más veis aquel día que se acerca, no dejarnos de congregar. Vamos a orar. Continuamos la semana que entra. Versículo 9. Cierra tus ojos ahí y vamos a orar ahorita, nomás de pedirle al Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la advertencia, a veces dura, a veces incómoda. A veces pensamos que hay otros temas que podríamos escoger más suaves, más dulces, más bonitos, pero es necesaria esta advertencia. Judas vio la urgencia y tuvo que advertir, porque los tiempos así lo ameritaban en su tiempo. Hoy estamos en situaciones muy parecidas. Y Señor, en el nombre de Cristo oramos que venga tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de tus hijos y llénanos para poder discernir. Señor, el manto de Isaacar era tan valioso en su tiempo. Hoy lo necesitamos, que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que tenían que hacer, y por boca de ellos daban la instrucción y los demás los seguían, los demás les creían, les hacían caso, porque era un manto que andaba, era un manto de la verdad, un manto de la luz. En el nombre de Jesús, Señor, oro que disipes cualquier duda
cualquier sombra, cualquier engaño, cualquier mentira que se ha infiltrado. Señor, renunciamos a eso y abrazamos la verdad, abrazamos a Cristo, abrazamos su palabra que es verdad y abrazamos al Espíritu de verdad. Ven, Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo en el nombre de Jesús. Y gracias por la advertencia, la tomamos en serio, la recibimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Dios los bendiga. Y Dios primero, este sábado los esperamos en el evento de más alto para los que son del equipo de alabanza. Y los demás pues nos veremos el domingo, Dios primero. Dios les bendiga.